Se escucha bien. Perfecto, ya empiezo a recibir sus confirmaciones. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta primera sesión con el tema sobre comunicación de impacto. Gracias, de nuevamente, pues gracias. Les recordamos que es importante que mantengan su micrófono en silencio. En caso de que tengan alguna duda o pregunta, vamos a tener espacios a medida que vayamos avanzando en la exposición, pues para resolver sus dudas, para comentarios. El día de hoy nos está acompañando Pablo Híjar, a quien le agradezco pues su tiempo y disposición para poder impartir este taller, que es importante para nosotros las organizaciones de la sociedad civil. Así que bueno, vamos a dar inicio y les voy a hablar un poco de Pablo. Él es politólogo con experiencia en estrategias de comunicación y diseño de negocios. Gran parte de su trayectoria la ha dedicado a la generación de programas y negocios en el rubro de la comunicación. Ha diseñado y operado proyectos de comunicación con Fundación MedLife, Fundación Manfred, Banco Interamericano de Desarrollo, Presidencia del Gobierno de México, Reforestemos México, entre otros. Actualmente es director de marketing de Disruptivo, una de las empresas seleccionadas por Forbes en 2022 como promesas de negocio. Así que Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Damaris. Bienvenidas a todas. Es un placer estar con ustedes por acá. Vamos a tener un par de sesiones que espero sean muy interesantes para ustedes, les aporten mucho valor para mejorar sus procesos de comunicación y pues nada, a darle. Les cuento que el objetivo de esta sesión será aportar los fundamentos teóricos básicos y las herramientas de comunicación prácticas que nos ayuden como organizaciones del tercer sector a comunicarnos mejor, de manera más efectiva con nuestras diferentes audiencias, sea cual sea nuestro objetivo como organizaciones. La comunicación, ya veremos, es un elemento fundamental para aumentar el impacto de lo que hacemos. Déjenme ver dónde está el chat en caso de que venga por acá. Listo. Bueno, empecemos con qué entendemos por la comunicación de impacto. En Disruptivo TV creemos que comunicar es impactar dos veces. Esto porque estamos convencidos de que cuando comunicamos acertadamente cada una de nuestras acciones, no solo emitimos mensajes que reciben audiencias pasivas, sino que inspiramos a comunidades y a personas a nuestro alrededor a también generar la acción que queremos. En este sentido, aumentamos el impacto de lo que estamos construyendo para generar una sociedad más activa en torno a lo que nosotros queremos llegar a cambiar. En Disruptivo, para quien no nos conozca, vale la pena también hacer una introducción de esto. Disruptivo es una empresa que tiene por objeto inspirar personas y comunidades a generar acciones de impacto social y ambiental positivo. Esto lo hacemos mediante una agencia de comunicación enfocada en proyectos sociales o ambientales positivos que trabaja sobre todo con organizaciones de la sociedad civil. Lo hacemos con una academia de emprendimiento social y con una aceleradora de negocios sociales en etapas tempranas. Paralelo a esto, en donde yo trabajo, también soy socio de Fundify, que es una empresa social certificada que tiene la misión y la pasión por generar filantropía digital. Esto quiere decir pasarelas de pago para organizaciones de la sociedad civil, activaciones y todo aquello que tiene un impacto directo en la recaudación de lo que ustedes están haciendo en su mayoría. Una vez pasado este pequeño breviario, avancemos con el tema de la comunicación. ¿De dónde viene este tema de la comunicación de impacto? Básicamente de la imprenta de Gutenberg a TikTok. Anteriormente, la comunicación se entendía de uno a muchos. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, de la Croa, que pintó este cuadro increíble que estamos viendo, que yo creo que es mi cuadro favorito en la vida, La libertad conduciendo al pueblo, dibujaba algo,
pintaba algo y lo comunicaba. Una persona comunicaba y plasmaba algunos cambios, plasmaba algunas cosas y generaba un proceso de comunicación con una audiencia. Uno de mis primeros trabajos en la vida fue en un periódico. Y en un periódico a mí me encantaba porque yo era redactor en la sección de internacional. Y esto fue por allá por el año 2000. Y lo que más me gustaba es que yo podía ver lo que iba a publicarse al día siguiente y podía decidir, por lo menos en mi sección en internacional, cuáles eran las cosas más relevantes que miles y miles de personas iban a decidir al día siguiente. Yo lo ponía sobre la mesa en una reunión editorial que teníamos, después el editor en jefe de la sección lo aprobaba, después a él le aprobaban otras cosas y ya estaba. Al día siguiente se publicaba en su mayoría lo que unas 5, 7 personas habíamos definido que iba a ser noticia al día siguiente. Esto es precisamente la comunicación de uno a muchos, es decir, una persona define qué van a consumir el resto. Con la llegada de la era digital, las cosas cambiaron trascendentalmente y cualquiera tiene el potencial de ser un comunicador. Y eso generó movimientos sociales, generó, hombre, caídas de gobiernos autoritarios en el Medio Oriente, generó la creciente de la crecencia de movimientos sociales increíbles como el movimiento ambientalista, básicamente porque cualquier persona como Greta Thunberg podía con un cartelito generar una comunicación eficaz que moviera millones de personas como ella. Algunos mensajes claves muy bien delimitados pudieron mover cumbres, la recibieron en millones de lugares y generó un movimiento que si bien ya existía, le puso una cara al movimiento ambientalista y la verdad es que lo catapultó. Esto es la comunicación de muchos a muchos. En este sentido, nosotros entendemos que la comunicación es una herramienta y no un fin en sí mismo. Podemos todavía delimitar una línea entre la comunicación como una herramienta que ve a las audiencias como potenciales agentes de cambio con las cuales hay que relacionarse, hay que generarles mensajes. Y por el otro lado, la comunicación como un fin en sí mismo, es decir, como una audiencia con un receptor pasivo. Perdón, me dicen que se escucha muy bajo el volumen. Le estoy leyendo, déjenme ver las preferencias de sonido. Y díganme ahí, por favor, cómo lo escuchan. Si me pueden escuchar por el chat. Sí se escucha. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias, Adriana. Listo. Buenísimo. Entonces, les decía, las audiencias que están por encima de la comunicación de impacto, la gente que está generando comunicación ve a las audiencias como un agente de cambio, y por otro lado, hay otras personas que siguen viendo a las audiencias como receptores pasivos de información, gente que simplemente consume el contenido y se acabó, ¿no? Para esto tenemos que exponenciar el poder de la transformación de nuestros proyectos mediante esta percepción. Una vez que entendemos esta percepción de las comunicaciones, entendemos que nuestras comunicaciones tienen un potencial gigantesco y pueden contribuir a la causa que estamos buscando. Ahora pasemos a un ejercicio. Les pido que con su celular o a través de esa página entren a este formulario y contesten estas 10 preguntas de manera muy breve. En este proceso, ustedes encontrarán al final, al darle enviar a este formulario, un panorama general de qué tan profesional es actualmente sus procesos de comunicación. Una calificación baja no es ninguna certeza de que están haciendo mal la comunicación, pero sí de que se necesitan profesionalizar los procesos. Y por otro lado, una calificación alta tampoco da la certeza de que estos procesos de comunicación generen mensajes efectivos.
pasar el Forms por el chat. Claro que sí. Denme un segundito. Ah. Se los comparto. Igual si tienen alguna duda, con mucho gusto lo podemos... Les podemos responder por acá. Les estoy pasando el chat, por el chat el enlace. Y en cualquier momento se va a cargar en su pantalla para en un código QR hacer la encuesta. Si alguien termina o alguien tiene alguna duda sobre este concepto de comunicación de impacto, mientras con todo gusto por el chat o abriendo su micrófono podemos avanzar. ¿Alguna respuesta de alguien que haya sido muy rápido o rápida? Yo ya terminé la encuesta. Venga, ¿y cómo te fue, Valeria? 7 de 10. 7 de 10. Perfecto. Pues eso quiere decir que ya tienes bastante bien avanzado el proceso, pero todavía hay, sobre todo en la construcción de mensajes, entre 7 de 10, alrededor estoy viendo que hay varias personas con 7 de 10, es un mismo punto en donde se tienen bastantes cosas avanzadas, pero hay áreas de oportunidad. Quienes tienen menos de 6, vi por ahí un 5, etcétera, no es para sentirse mal, es para avanzar y entender cuáles son las áreas de oportunidad. El día de mañana, mañana o pasado mañana, les estaré mandando un documento en el cual van a poder cotejar a partir de su calificación cuáles son algunos consejos básicos para mejorar estos procesos y avanzar en este sentido, ¿no? Eva Cruz, felicidades, 9 de 10. Perfecto. Pues avancemos al siguiente punto del taller. Cómo comunicar la esencia de lo que hacemos es una cosa fundamental y es una cosa en la cual normalmente nos damos golpes y nos resulta muy complicada. ¿Y por qué algo tan sencillo podría resultar difícil? Por una cosa que en ciencias del comportamiento se llama la maldición del conocimiento. No sé si alguna vez alguna de ustedes ha estado, y seguramente sí, en alguna clase donde el profesor o la profesora le cuesta muchísimo trabajo y simplemente no se da a entender. A mí me pasó muchas veces con materias de ciencias duras, matemáticas, física, etcétera, donde llegaba el profesor y intentaba explicar con todo algo de lo que era experto, pero no lograba darse a entender. ¿Por qué? Pues porque conocía tan bien el tema y estaba perdón, me dicen que no se ve absolutamente nada. No, Pablo, está en blanco la pantalla. Listo, déjenme compartirla de nuevo. Ahí ya la ven. Sí, listo. Listo. Entonces, les decía, la maldición del conocimiento es este sesgo
en el cual nos cuesta mucho trabajo explicar lo que hacemos, porque somos muy expertos en ello, porque hablamos con puros expertos alrededor del tema, y porque nos cuesta mucho trabajo hacer una labor muy sencilla, que es la labor de la empatía. Cuando nos cuesta trabajo ser empáticos con las audiencias que no están sensibilizadas, que no conocen ni les importa tanto como a nosotros lo que hacemos, la realidad es que los mensajes empiezan a llenar de conceptos complicados, de palabras rimbombantes que si bien nos hacen perfecto sentido a nosotros y a nuestro grupo y a nuestras oficinas y organizaciones y en el tercer sector todos dominan de lo que estamos hablando, allá afuera nadie nos entiende. ¿Qué podemos, otro de las cosas que contribuye a esto son estos ejercicios de la misión, visión y valores que todos hacemos como ejercicios básicos para generar en nuestras organizaciones, pero que lo único que hacen es indagar en estas complicaciones sobre lo que estamos comunicando. Indagan en conceptos cada vez más complicados, en conceptos difíciles que requieren capital sociocultural, que requieren conocimientos, etcétera, y no contribuyen a darnos a explicar y a darnos a entender allá afuera. ¿Cuáles son las dos grandes soluciones? La primera es el ejercicio del mantra. El ejercicio del mantra es un ejercicio que inventó el evangelizador de Apple, que es la persona dentro del equipo de Apple que fue responsable en gran medida del éxito de varios productos como los AirPods, como los iPhones, etcétera, que hizo varias estrategias de manera interna y externa para que todo el mundo conociera lo que Apple estaba haciendo cuando nadie lo conocía. El otro gran respuesta es el ejercicio de los 3 por qué. Preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos 3 veces. Con eso llegamos, si no 3, por lo menos 5 veces, llegamos a la esencia de las cosas y este ejercicio también sirve para encontrar la esencia, especialmente de los sentimientos, de algunos mensajes claves que podemos llegar a encontrar. Este ejercicio es muy popular en otras industrias, como la industria automotriz, por ejemplo. Toyota lo aplicó dentro de todos sus procesos de producción y a nivel operativo les funcionó de manera increíble y posicionaron la marca de una cosa que nunca había existido antes, pero lo podemos traspasar también para resolver esta problemática. Les voy a contar el ejemplo de disruptivo para que nos demos a entender mejor y vayan pensando de manera anticipada cuál podría ser el mantra de sus organizaciones y de sus proyectos. En disruptivo tenemos la misión, que voy a tener que leer porque la verdad es que no me acuerdo, después de años de trabajar acá, la verdad es que me sigue costando trabajo memorizar cada una de estas palabras. Tenemos la misión de inspirar, formar e impulsar a personas, especialmente a jóvenes, a generar impacto positivo a través del emprendimiento social. ¿Cuál es nuestra visión? Una sociedad donde todas las personas toman acción para resolver los problemas sociales. Y aquí es cuando ya se pone especialmente complicado. ¿Cuáles son nuestros valores? Las personas son primero, nos apasiona el impacto, la pelota siempre está en nuestra cancha, cualquier idea merece ser escuchada, nos enorgullece hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. De hecho, dentro de los valores de disruptivo hay una larga línea debajo que a todos los que trabajamos ahí, la verdad es que siempre nos ha costado trabajo lograr cómo dimensionar. Yo pasé muchos años tratando de explicar a mi mamá a qué me dedicaba y la realidad es que no lo lograba. Le decía, es que yo trabajo con emprendedores sociales y tenemos una aceleradora y generamos impacto también con empresas. Y me decía, ok, entonces es una cooperativa, es un proceso cooperativista. No, no es una cooperativa, es una empresa social, hacemos esto. No estoy entendiendo. Y no es que mi mamá no logra entender cosas de procesos sociales. Hombre, es una mujer muy preparada en estos temas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Yo no me estaba dando a entender bien. Hace algunos años en Disruptivo hicimos nuestro propio mantra y lo pusimos así. Usamos la comunicación, la educación y el emprendimiento para impulsar personas y organizaciones a generar impacto positivo. Es una cosa que cualquiera en la empresa puede tener claro de lo que hacemos sin importar si es la persona del área contable, si es la persona que hace el mantenimiento en nuestras oficinas,
si es la persona que está trabajando con emprendedores o si es un diseñador que está llevando alguna campaña para alguna organización. Todos sabemos perfectamente que esto es lo que hacemos y en este sentido nos resulta muy sencillo salir y contar por lo menos esto y a partir de esto pues podemos aterrizar otra serie de mensajes clave. ¿Cuáles son los componentes de un mantra para que sea efectivo? Primero tiene que ser breve. Tiene que ser breve para que todos nos vamos a acordar de él. Tiene que estar escrito en palabras sencillas. Olvídense de las palabras que requieran capital cultural avanzado para entenderlo. Regresen a las palabras sencillas, a los sinónimos y a todo aquello que nos ayude a llegar a más y mejores audiencias. Por otro lado, tiene que ser optimista. Es decir, ¿por qué el mundo va a ser mejor gracias a lo que nosotros hacemos? Y finalmente, tiene que tener un enfoque externo. Es decir, a nadie le gustan las personas que hablan de sí mismo todo el tiempo. Ni las personas ni las organizaciones. Uno de los grandes errores de, por ejemplo, la gente que hace relaciones públicas de manera tradicional es enviar comunicados de prensa explicando primero quién es la marca. La marca de retail número 1 que lleva 200 años trabajando. Perfecto. Pero eso a mí como consumidor, a la audiencia de disruptivo, a la audiencia, a la gente, ¿qué nos importa? El enfoque externo es precisamente darle la vuelta a eso. Y es especialmente importante cuando hablamos de organizaciones que están enfocadas a generar un impacto social o ambiental positivo. Ahora bien, les pido que si pueden ir redactando un mantra, con todo gusto los podemos ir leyendo en el chat y podemos ir comentándolos. Quizás algunos ya los tienen muy claros. Quizás alguien por ahí, alguna organización, podría regresar a los componentes, claro que sí. Estos son los componentes. ¿El mantra es tu misión? No, no es propiamente el mantra es una misión, sino algo más concreto. Algo más concreto, la misión no siempre es breve ni optimista ni tiene un enfoque externo. Ingrid nos pone impulsar con pasión y vocación a las personas con trastorno del espectro autista y a sus familias para vivir plena y dignamente. Me parece perfecto este mantra. Si alguien no entendió lo que hace Ingrid Cadena, la verdad es que pues, está difícil y eso nos ayuda a avanzar. Si tenemos este mantra súper claro, lo podemos transversalizar entre nuestros equipos nuevamente, así como ser el primer elemento de todas nuestras comunicaciones. A partir de aquí, cualquier cosa que se desdoble de ello va a sumar. ¿Alguien más? Experimenta la alegría de dar. Beatriz, te recomiendo que lo amplíes un poquito más porque seguimos sin saber muy bien qué es la alegría de dar. Apoyar a niñas y niños de comunidades rurales e indígenas a que desarrollen su potencial a través del ejercicio de sus derechos. Perfecto. Otro mantra muy bien hecho, breve, optimista y con un enfoque externo. Transformamos la calidad de vida de las personas, familia y entorno a través de la capacitación, educación y cultura. Listo. Igual, Fabiana, alimentando una esperanza sana el alma. También te recomiendo que lo trabajes un poquito más, que le pongas un poco más de texto. Ve los siguientes, por ejemplo, ayudar a las niñas y a las jóvenes a desarrollar su máximo potencial como ciudadanas del mundo consciente de sus responsabilidades. Es muy concreto, es muy sencillo, cualquiera lo puede entender. Reducir la angustia de tener un hijo con discapacidad intelectual, con información y apoyo emocional. Felicidades, Karen, la verdad suena un muy buen trabajo y muy bien hecho el mantra. Perfecto, la verdad es que veo varios mantras muy bien diseñados, muy interesantes que nos ayudan a esto, generar el marco base para avanzar
dentro de los siguientes puntos. Pasemos a la siguiente sección, que es cómo generar objetivos de comunicación. Esto, insisto, son fundamentos, quizás muchas personas acá ya los conocen, pero creo que no está de más volver a tocarlos, no está de más hablar de por qué son importantes la definición de objetivos y cómo diseñarlos. Un buen objetivo puede hacer una campaña de comunicación o un proyecto de comunicación un éxito o un fracaso absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante plantear los objetivos de manera correcta? Uno, son la columna vertebral de cualquier estrategia de comunicación. Dos, nos permiten delimitar una hoja de ruta. Es decir, cuando tenemos un objetivo bien planteado, sabemos qué puntos van a ser los puntos clave que vamos a salir a comunicar, por dónde, cómo, cuándo, etcétera. Y finalmente nos van a permitir algo que es fundamental en cualquier proyecto, y ustedes lo saben muy bien, que es medir. Todo lo que no se mide no existe, y lo que se mide tiene que tener un objetivo puntual delimitado previamente. Uno de los grandes errores de la comunicación tradicional y de los procesos de comunicación siempre ha sido, y nosotros en la agencia nos enfrentamos mucho a estos problemas cuando llegamos con nuevos aliados y nos dicen, bueno, nuestro objetivo es comunicar. ¿Comunicar qué, a quién, dónde? Ese no es ningún objetivo. Ese no es el fin. Eso no nos permite medir ni evaluar los resultados. Para ello y para aterrizar los objetivos, hay una estrategia muy común en el ambiente de negocios que tenemos que trasladar a nuestras organizaciones, que es la estrategia SMART. La estrategia SMART es un acrónimo de las siguientes palabras: específico, medible, alcanzable, relevante y con una temporalidad definida. Cuando cumplimos estos criterios y los tenemos en cuenta al momento de generar los objetivos de nuestras comunicaciones, nos van a permitir tener no solo hojas de seguimiento, mensajes clave, sino pues una campaña aterrizada que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos. Nuevamente me dicen que se escucha muy bajito. ¿Me podrían confirmar qué tal escuchan por ahí? Yo sí escucho bien. Yo Hola, también. cuando no estás usando micrófono, se oye hueco, eso es lo que pasa. Estás Ah. en un ambiente hueco. Es correcto. Estoy muy Tal vez bajito. tiene bajo volumen su equipo. ¿Mandé? Tal vez tiene bajo el volumen el equipo de la persona que está poniendo que no se escucha bien, porque sí se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, yo lo tengo a todo volumen y no escucho. A ver. Déjenme subirle, ¿eh? Un segundito, le voy a subir un poco más. Hola, buenos días. Se escucha perfecto. Les recomiendo a los demás checar sus audífonos o sus altavoces porque se escucha perfecto. Ok, bueno, regresemos entonces a la presentación. Igual en el siguiente break lo que puedo hacer es cambiar los audífonos por unos más tradicionales como de Jacobo Zabludovsky, pero igual funciona. Estábamos en el primer punto de los objetivos. Específico. El objetivo específico responde a la pregunta ¿qué? Y se refiere a definir un objetivo de manera concreta y detallado. Por ejemplo, un objetivo no específico, posicionar a nuestra organización como un actor relevante en el tercer sector ambiental. Podríamos creer que es un objetivo específico porque viene con elementos como el tercer sector ambiental. Sin embargo, otra cosa sería si dentro de nuestro objetivo pusiéramos posicionar a nuestra organización
entre jóvenes de X edad en X ciudad como un espacio relevante para la participación como el cambio climático. Este objetivo, la realidad es que las cosas empiezan a acotar y responde de manera muy precisa a la pregunta ¿qué? El siguiente punto a considerar tiene que ser medible. Y cuando hablamos de objetivos medibles, hablamos de responder a la pregunta ¿cuánto? Es decir, contribuir a definir los indicadores de éxito que vamos a tener, indicadores numéricos claves que nos van a ayudar a medir el alcance de nuestras campañas. Un ejemplo de un objetivo no medible es posicionar el impacto positivo que generamos en el año. Esto suele ser uno de los objetivos que yo he escuchado más cuando se trata de informes anuales, por ejemplo. ¿Qué queremos hacer? Dar a conocer lo que estamos haciendo. Ah, perfecto, pero ¿a cuántas personas? ¿A quién quieres llegar? Queremos lograr 300,000 impactos de nuestros contenidos del informe anual, específicamente nuestra audiencia objetivo. Y nuestra audiencia objetivo es personas de 18 a 30 años que viven en X ciudades, que tienen estas condiciones y que tienen estas características. Otro de los elementos tiene que ser alcanzable. Yo estudié ciencia política y recuerdo que durante la facultad, en los procesos, estos procesos sociales de la facultad que se dan en muchos lugares de las izquierdas y demás, no faltaba el compañero o la compañera que decía, en realidad el problema que estamos viendo aquí es un problema con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial, que son los responsables de esto y esto y esto. Ah, perfecto. ¿Y entonces qué propones? ¿Tirar al Banco Mundial? Suerte. Suerte con el objetivo. La verdad es que tiene que ser alcanzable. No podemos decir, nuestro objetivo es que el gobierno tenga ahora una política pública que se haga cargo. No va a suceder. Necesitamos objetivos alcanzables dentro de nuestras campañas y eso tiene que ver también con los objetivos de nuestras organizaciones, es decir, hacernos responsables de lo que tenemos. A todos nos gustaría tener presupuestos gigantescos para contratar espectaculares y cambiar y posicionar. Hombre, no podemos contratar espectaculares, nos cuesta trabajo todos los temas económicos. ¿Qué podemos hacer? Pues plantear objetivos reales, alcanzables. Por ejemplo, un objetivo no alcanzable, esto sucede mucho en el mundo de los negocios, que todos nuestros clientes, potenciales clientes, nos conozcan. Eso no es cierto, ni siquiera los conocemos, no sabemos, no los podemos medir. En cambio, si podemos lograr que el 30% de las y los directores de fundaciones de segundo piso en México conozcan la labor que estamos haciendo, hombre, ahí sí ya podemos hablar de algo claro, porque podemos hacer una lista de las fundaciones de segundo piso en México y podemos hablarles y decirles, oigan, en nuestra organización estamos haciendo esto y esto y esto. Podemos mandarles un correo y garantizar que el 30% los conozca. Y es una campaña y es una acción de comunicación clave con un objetivo alcanzable que eventualmente va a tener o no resultados de acuerdo a cómo manejemos las cosas. Tiene que ser relevante. Esto pues podría parecer obvio, sobre todo cuando hablamos con organizaciones de la sociedad civil, pero pues, sí tenemos que considerarlo. Es decir, ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos? Y esto pues busca posicionar los beneficios externos que traerán una vez que lleguemos a los objetivos. Por ejemplo, posicionar nuestro café de tostado francés que hacen las comunidades con las que trabajamos en los Altos de Chiapas. Pues está muy bueno, pero no tiene un objetivo, no es relevante, ni le es relevante a muchas audiencias. En cambio, si ponemos que nuestro objetivo es poner al alcance del consumidor un café que cambia la manera en la que nos relacionamos con los productores, pues hombre, ahí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un objetivo relevante, siempre pensando que la relevancia no es para nosotros, sino para la audiencia. Hay que siempre hacer este trabajo de empatía y decir, ok,
qué es lo que la gente del otro lado está pensando, qué es lo que está sintiendo y cómo estamos avanzando. Y finalmente, tiene que tener una temporalidad específica. Esto responde a la pregunta ¿cuánto? Define el marco temporal del proyecto y contribuye sobre todo a tener un calendario y una matriz, un Excel, en el cual podamos ver cuándo vamos a publicar qué, a quién le vamos a mandar qué mensaje. Y este elemento será fundamental para definir las operaciones. Porque además cuando tengamos esto vamos a ver si podemos alcanzarlo o no. Ligado con el otro criterio de alcanzable, pues nos va a poder decir, ok, sí, a mí me gustaría hacer esto, pero no es alcanzable. Entonces vamos modificando nuestra matriz hasta que encontremos una matriz, un calendario que sí haga sentido también a las necesidades actuales. Un ejemplo de comunicación sin temporalidad definida son estas campañas permanentes. Campañas permanentes de recaudación de fondos para nuestra organización de equidad de género. Hombre, suena muy bien, pero quizás una campaña donde los mensajes de campaña se posicionen durante el mes de marzo y abril, porque son los meses en los que cobra más relevancia el tema de género en la agenda pública, se esperan tener más incidencias en la campaña. En este sentido, hay muchas veces que pensamos que las acciones y la temporalidad tiene que ser siempre. Siempre tenemos que estar comunicando, siempre tenemos que hacer las cosas. Y sí, pero cuando se trata de campañas, sobre todo campañas con acciones clave, tenemos que definir espacios temporales para también definir la fuerza con la que vamos a comunicar. Y eso normalmente tiene incidencia directa en los resultados. Hay campañas de crowdfunding, por ejemplo, muy exitosas porque tienen límite. Y entonces todos, internamente, externamente, asumimos que esa fecha límite es algo que tenemos aquí en la espalda y lo tenemos que lograr. Entonces podemos llevar a todo esto. La diapositiva de alcanzable, con mucho gusto. Acá está, Miguel. Ahora bien, tengo que avanzar, Miguel, pero si quieren, después les mandamos la presentación. También por ahí vi que estaban tomándole fotos a la pantalla. Entonces, creo que la presentación les puede ser de mucha ayuda. Con mucho gusto se las compartimos. Consideraciones generales, la ley de Pareto. Una cosa clásica, insisto, en todos los negocios que en el tercer sector no tenemos muy interiorizado. El 80% de nuestros resultados los generan el 20% de nuestras acciones. Cuando entendemos que eso es real y cuando lo trasladamos a nuestro trabajo cotidiano, tenemos que empezar a girar nuestro foco a ese 20% y empezar a cortar ese 80% de acciones que no nos están dando resultados. Así, cualquier organización, cualquier proyecto, la verdad es que nos va a llevar a organizaciones más eficaces, a proyectos mucho más eficaces, mucho mejor diseñados. No se trata de cumplir todos en un mismo objetivo, todos estos criterios. De vez en cuando es complicado, pero el tema es que hay que considerarlos. Los que crearon esta metodología hacen un énfasis en decir que de lo que se trata de hacer con los objetivos SMART es buscar siempre la liga entre el objetivo y la acción. Cuando nuestros objetivos tienen ligas puntuales con una acción concreta, estamos hablando de objetivos claros. Claro, si no es relevante, si no es alcanzable, pues esta liga de acción es muy débil. Pero cuando es relevante, cuando cumple los criterios, pues la liga entre el objetivo y lo que vamos a hacer es fuerte y eso nos va a llevar a campañas de comunicación mucho más eficaces.
Y finalmente, las lluvias de ideas funcionan muy bien. Con los equipos vale la pena hacer estos procesos. Vale la pena como plantear algunos objetivos SMART. De hecho, ese es nuestro siguiente ejercicio para que puedan ir planteando algunos objetivos SMART, ya sea para sus comunicaciones, para sus campañas, para lo que sea. Y conforme vayan pasándolos, pues nos podrían compartirlos en el chat mientras consideramos todo esto, ¿no? Les digo que las lluvias de ideas funcionan con los equipos. La verdad es que entre más cabezas se pongan en una organización, mejores objetivos se logran, y los objetivos sirven para acotar las ideas. Entonces, es relevante, tiene una temporalidad, responde a la pregunta qué, es específico, etcétera, y ahí vamos acotando también estos ejercicios de lluvias de ideas. Disculpa, ¿podrías explicar otra vez lo que es la ley de Pareto? Porque no entendí. Claro. La ley de Pareto es una ley de esta corriente de administración, sobre todo empresas y demás, que dice que el 80% de las acciones, que el 80% de los resultados que obtenemos de nuestro trabajo lo generan normalmente solo el 20% de nuestras acciones. Eso quiere decir que el 20% de nuestras acciones, de un 100%, hay un 20% que es súper eficaz. Hay un 20% que es el estratégico. Y hay un 20% que tenemos que darle la vuelta. Es decir, convertir ese 20% en el 80%, en el 100%. Y eso es fundamentalmente clave para la comunicación. Por ejemplo, en la comunicación normalmente se plantean acciones de difusión. Y entonces decimos, mira, vamos a hacer tantas publicaciones. Si es una campaña digital, vamos a usar todos nuestros canales, vamos a adaptar mensajes a cada uno de ellos, etc. Pero a veces la comunicación más efectiva no solo es por ahí, sino por un par de alianzas que te tomaron 2 horas hacer, con amigos, con organizaciones, etc. Entonces tú estás destinando el 90% de tu tiempo a hacer adaptativos para, no sé, para Instagram, o sacaste ese copy para ponerlo en Twitter, o hiciste una infografía que van a ver 500 personas en tu Facebook. Pero es mucho más eficaz que hagas una alianza con cadenas de ayuda. Y cadenas de ayuda les manden un mail a todas las organizaciones colegas. Y esa alianza con cadenas de ayuda, en una de esas es más rápida. Es mucho más efectivo hacer una acción que te toma 2 horas para el panorama general. Entonces, tienes que siempre estar enfocado a ese 20%, ir midiendo todas tus acciones, todo lo que estás haciendo, para que eventualmente tus siguientes acciones estén muy enfocadas en ese 20% de antes, y ese 20% se convierta en el grueso. Y no desperdicies recursos, y seas mucho más eficaz. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Algún objetivo de alguna campaña que quieran ponernos por acá? Perfecto. Entonces, si quieren, podemos empezar. Igual sí les vamos a mandar la presentación para que puedan tener esto a la mano. La presentación y algunos materiales que creo que les pueden ayudar también en todo esto. Algunos materiales adicionales. Definición de audiencias. Otro punto clave cuando hablamos de comunicación, definir a quién le vamos a hablar. Tradicionalmente, cuando yo trabajaba en el periódico, cuando la comunicación era de uno a muchos, las audiencias las definíamos por, 1, condición socioeconómica, que es A, B, C más, C, D más y D, que es básicamente cuánto ingreso tiene una persona. Si tiene o no
tarjetas de crédito, si tiene o no casa propia. No, hombre, todos estos criterios socioeconómicos que seguramente todos conocen muy bien. Y por otro lado, un perfil demográfico. Edad, género, ubicación, grado de estudios, etnia, etc. Esto funcionaba muy bien para las comunicaciones de uno a muchos, para las comunicaciones masivas, para vender anuncios en el periódico, espectaculares, para el radio, etc. Esto pues era lo mejor que se podía hacer cuando pues queríamos poner un espectacular diciendo disfrútalo con tu familia y una foto de un refresco. Sin embargo, cuando hablamos de comunicación en estos tiempos, nos tenemos que remontar a un autor y un sociólogo francés que hizo un libro que a mí me parece una cosa genial, que se llama La distinción de Pierre Bourdieu. Este sociólogo francés lo que hizo fue poner sobre la mesa de los académicos el concepto de capital cultural. Y el concepto de capital cultural es un concepto que amplía las categorías con las cuales definimos a las poblaciones. Y entonces básicamente lo que hace Bourdieu es decir, pues las cosas no solo son de lana, de estado civil, de género, de ubicación. A las personas nos definen y nos definimos entre comunidades de muy diversas maneras que tienen que ver con incluso profesiones de los padres, de los abuelos. Y todo eso, un panorama súper amplio de quiénes somos. Todo eso nos ayuda a entender, por ejemplo, qué cosas nos parecen bonitas y cuáles no. No sé si alguna vez se han preguntado sobre estos criterios estéticos. Es decir, ¿por qué a algunas personas nos parece bonito un cuadro y a otras personas les parece horrible? La respuesta Bourdieu la pone sobre la mesa de manera muy, muy eficaz. Y entonces dice, los criterios estéticos, los colores que nos gustan, la comunicación que nos gusta consumir, etcétera, están determinados por un perfil sociocultural y este perfil sociocultural está determinado por muchas más cosas. Estos criterios socioculturales, hay alguien que los tiene muy, muy claro. Y este alguien es el mismísimo Mark Zuckerberg y todos aquellos que se quedan con nuestras huellas digitales. Es decir, esta huella que nosotros vamos dejando en todas nuestras interacciones en redes sociales, en nuestro consumo de uso de datos, etcétera, este señor lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro porque sabe que nos pueden vender cosas de manera muy acertada. Si alguno de ustedes o alguno de ustedes ha hecho una campaña en Facebook donde le ha metido lana, se ha dado cuenta que el nivel de segmentación es súper preciso. Este nivel de segmentación tan preciso nos ayuda a hacer comunicación súper barata, súper eficaz, porque los señores dueños de todos los datos y de toda esta minería de datos que dice Ricardo Velázquez, ellos están dispuestos a rentar sus bases de datos por unos dólares. Entonces podemos poner $10 a nuestra campaña y si está muy bien segmentado y si tenemos este perfil sociocultural muy bien definido, vamos a tener muy buenos resultados. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Pablo. Pablo tiene 37 años, está casado, es un hombre, es mexicano y vive en la Ciudad de México. Tiene un nivel económico clase mediera absolutamente, terminó una licenciatura, pero pues eso no da, a mí no me da a entender quién soy ni qué me gusta. Ni siquiera le da a las empresas, ni a quien se quiere acercar a mí con información, con datos, etcétera, suficiente carnita para decir qué tipo de mensajes, por qué tipo de canales se pueden comunicar conmigo de manera eficaz. Cuando avanzamos a un paso sociocultural y decimos, ok, Pablo trabaja en Disruptivo y Fundify, es director de marketing,
se relaciona con otros directores del ecosistema de emprendimiento social, del tercer sector, de directores y directoras de fundaciones, de directoras y directores de comunicación, etcétera. Trabaja en un startup con una presión comercial constantemente, tiene muchos proyectos, etcétera. Vamos entendiendo un poquito más de quién soy. Pero no vamos a entender lo suficiente hasta que hagamos un ejercicio que se llama un día en la vida de, que es ponerle nombre y apellido a la persona de nuestra audiencia y imaginarnos cómo es un día en la vida. Yo me levanto diario a las 6 de la mañana. Eso si me va bien y mi hijo no se levanta antes. Y pues me tengo que levantar para prepararlo para que se vaya con mi esposa a la escuela en donde trabaja. Normalmente hago 40 minutos de cardio y desde ese momento estoy consumiendo noticias. Estoy consumiendo W Radio, no cualquier noticia. Desayuno, me pongo a trabajar. Normalmente tengo alrededor de 3 horas de reuniones y trabajo administrativo que no me da tiempo de consumir redes sociales. Imagínense que ustedes quieren llegarle a alguien como Pablo. Van a saber que alguien como Pablo no atiende el celular ni ve redes sociales, por lo menos hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque está trabajando, porque tiene muchas cosas que hacer. Las abro normalmente en la noche, cuando terminó mi horario laboral. Y abro sobre todo en Instagram. Al volver mi hijo de la escuela, comemos en familia, y tampoco es un buen momento para mandarme un mail, porque es el único momento en el que tengo para estar con mi familia, entonces la verdad es que no lo voy a ver en ese instante. Si me quieren mandar un WhatsApp y tienen mis datos, la verdad es que tampoco lo voy a contestar. Sería una mala comunicación. En cambio, a partir de las 5 de la tarde, a partir de las 3:30, 4 de la tarde, pues yo ya empiezo a atender, puedo revisar, igual liberé algún anuncio por ahí en redes sociales, etc. Y consumo un poquito más de medios digitales al final de la noche. Si ustedes hacen este ejercicio con cada una de las audiencias que tienen, le ponen nombre y apellido, van a empezar a encontrar y hacer este trabajo de empatía necesario para definir los pormenores de su campaña. A los diseñadores esto les sirve especialmente porque al hacer este trabajo de empatía también pueden plantear, por ejemplo, paletas de colores. ¿Qué colores le gustan a este tipo de perfiles? ¿Qué diseños? ¿Qué tipo de comunicación? Nuevamente hay que pensar y hay que estar siempre abiertos a este trabajo de empatía y a ponernos en los zapatos del usuario final y no en lo que nosotros queremos comunicar. Nosotros normalmente decimos, es que vamos a hacer una campaña padrísima que hable de esto y esto y esto, vamos a usar estos mensajes claves, etcétera, pero en ningún momento nos pusimos del lado de los usuarios que queremos llegar. Y ese es uno de los primeros errores que se cometen a la hora de hacer comunicación. No sé si les ha pasado en algún momento que hayan escuchado algún anuncio o hayan visto algún espectacular que digan, esto está verdaderamente espantoso. ¿Cómo a alguien le puede llegar esta comunicación? ¿Qué cosa tan más horrible, qué mensaje tan más malo, etcétera? Pues hay una noticia, les llega a algunas personas. Más bien no, con mi esposa tenemos una frase cada que vemos en estos temas y decimos, no eres tú, es el target, es el objetivo, pues no estás llegando, no te están hablando a ti, déjalo pasar, hombre. Así pasa. En una de esas les está funcionando esa comunicación. En una de esas, por eso las empresas gastan millones y millones de dólares en marketing. Los presupuestos que se gastan las empresas en comunicación son tan grandes que podríamos resolver el problema del hambre a nivel global. Así de burdo y así de absurdo es este mundo. Y gran parte de esos estudios se van a entender todas las necesidades, todos los sentimientos y demás de estas audiencias. Y eso es algo que desde el tercer sector no hacemos mucho. No nos ponemos mucho en los zapatos de las audiencias a las que queremos llegar.
Sabemos muy bien normalmente las audiencias a las que ya llegamos. Sabemos muy bien quiénes son nuestros amigos y familia, quiénes son los que ya nos siguen, quienes siempre les están dando like a nuestras publicaciones, etcétera, pero no sabemos ese otro mundo y ese otro universo de personas a las que no estamos llegando, las que no nos conocen, a las cuales no les importamos y que deberíamos de estar pensando qué mensaje les voy a hacer llegar para que les importemos. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de nuestros lugares comunes, tenemos que llegar a nuevas audiencias, tenemos que conseguir nuevos donantes, tenemos que hacer que las personas se interesen por nuestras causas y solo así vamos a llegar a los grandes movimientos de transformación. No sé si a alguien le gustaría compartir, quizás abrir su micrófono y compartirnos alguna audiencia que tengan y cómo se imaginan que es su vida. ¿Nadie? ¿O por el chat? ¿Alguna organización que nos quiera compartir quién es el perfil actual con el que trabaja? ¿Quién ve sus mensajes actualmente? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Mucho gusto. Cuéntanos. Hola, bueno, nosotros trabajamos con familias en situación de violencia. Como tú puedes comprender, pues bueno, esto no respeta ni religión, ni posición económica, ni nada por el estilo, porque todas somos mujeres, ¿verdad? Entonces, lo que me estás diciendo me llama mucho la atención porque yo considero que tenemos que pensar en diferentes rubros. Referente, pues hay mujeres que trabajan, obviamente que son jornaleras, por ejemplo, en mi comunidad, son jornaleras, algunas pues en administrativo, otras en oficinas, en tiendas, negocios, etcétera. Y sí tendríamos aquí, en el caso de la asociación, pues que sí tener como algo un poquito no generalizado, sino en la idea que tú me estás dando en este momento es manejar un poco de redes, un poco de, no sé, radio local, que aquí en la ciudad es muy común escuchar la radio. Es algo, pues todas somos un pueblo. Entonces, escuchar la radio es algo aquí como tú dices, como tú caminas y ves y escuchas las noticias de W Radio. Bueno, aquí escuchamos las noticias locales, ¿no? De radiofusoras locales, vaya. Entonces, no sé cómo lo podría manejar o cómo me podrías ayudar a resolver este tipo de, pues sí es problemática porque no sabemos, sí sé el rango de edad, el rango de edad, de si trabaja o no, muchas cosas, pero hay cosas en la entrevista inicial que, bueno, como nosotros nos enfocamos en violencia, tú sabes que no debemos revictimizar. Y bueno, pues hay factores que pues no podemos preguntar mucho porque la persona viene por auxilio, buscando como un refugio, como una protección, entonces hay cosas en las que no podemos ser así muy descriptivas, vaya, o sea, que nos digan, ¿y dónde trabajas? ¿Y cuánto ganas? ¿Y si me explico? Correcto. Mira, Blanca, me parece que planteas algo que es muy importante, que es muchos de las organizaciones acá trabajamos con problemáticas globales, con problemáticas grandes. En este caso, la violencia contra las mujeres. Una problemática pues, gigante, le afecta a más de la mitad de la población. Y, hombre, la realidad es que, pues sí, son mujeres, pero las mujeres no son todas iguales. Y acercarse a esas mujeres eh, partiendo de que pues, precisamente no son todas iguales. Hay que pues, empezar a dividir y hay que empezar a entender qué tipo de mensajes
les vas a hacer llegar a las mujeres de qué tipo de condición, por qué canales, así como a otras. Yo durante muchos años trabajé en una organización de la sociedad civil, en la parte de comunicación, en una organización que se llama Techo. Construíamos viviendas de emergencia para personas en situación de pobreza. Y básicamente lo que hacíamos cuando se trataba de generar comunicación era hacer dos cosas. Primero, dividir las audiencias entre internas, entonces se les llamaba de personas beneficiarias, ahora pues personas con las que se trabaja, etc. Y por otro lado, audiencias externas. Cada una de esas grandes bloques tenía diferentes perfiles. Con las audiencias externas teníamos dos grandes perfiles. Jóvenes que fueran voluntarios, por un lado, a los cuales teníamos que sensibilizar, que a su vez tenían pues, perfiles muy concretos, perfiles de condición socioeconómica y perfiles socioculturales muy claros. Y por el otro lado, personas donantes. Las personas donantes, pues para cargos recurrentes, etcétera, suponen otro perfil que no es el perfil universitario del cabo buena ondita que da su fin de semana para trabajar en comunidad, para trabajar con los pobres. Por otro lado, en personas con las que trabajábamos en comunidad, era otro perfil y a su vez ese perfil sociocultural también se desglosaba. Y ahí las acciones de comunicación, obviamente teníamos como una red gigante de canales, mensajes, todos diferenciados, todos bajo un mismo lema. De hecho, creíamos que construíamos, y básicamente lo hacíamos, construíamos un mundo sin pobreza, de la mano de voluntarios y comunidades. Ese mensaje, digamos, madre, genérico, se aterrizaba de manera diferente en cada uno de los canales. Se aterrizaba, por ejemplo, había algunos canales de comunicación 100% enfocados a los jóvenes voluntarios. ¿Cuáles eran? Sobre todo redes sociales, y sobre todo algunas redes sociales en específico. Instagram, por ejemplo. Instagram que apelaba entonces a jóvenes con mayor capital económico y cultural. Jóvenes más holgados, no tanto como Facebook. Por su parte, en comunidades era mucho más eficiente y mucho más clave acercarse y pegar carteles en la cancha de fútbol de las comunidades y en la tiendita local más concurrida, junto a la tiendita, y hacer perifoneo, que cualquier otra cosa. Hace poco, bueno, no hace poco, hace un par de años, trabajamos para una organización muy grande de temas ambientales y quería hacer una campaña gigantesca con un presupuesto interesante como para llegar a cualquier tipo de personas. Su objetivo era que las personas jóvenes del sureste de México en comunidades tradicionalmente agrarias no vendieran sus tierras para irse a trabajar al campo, para irse del campo a las ciudades. Lo que esta organización quería llegar a poner sobre la mesa es que había cultivos, sobre todo de ganadería silvopastoril, que podían generarle un bien al medio ambiente, a la par de hacer ganadería. La ganadería destruye la tierra, no toda, hay una que al contrario la regenera. Y ellos lo que querían llegar era con estos jóvenes decirles no vendas tus tierras cuando las heredes para irte a la ciudad a trabajar. Puedes acá construir un modelo de negocio sustentable, muy bien, que mantenga la tradición familiar. ¿Por qué? Porque básicamente el sureste, sobre todo Yucatán, está siendo deforestado por los grandes productores de carne o las producciones de carnes salvajes que básicamente llegan, destruyen el suelo, destruyen la selva en aras de tener más espacio para tener más cabezas y con eso alimentar la industria. Y cuando nos sentamos la primera vez con ellos y con ellas, nos dijeron lo siguiente, incluso dentro de sus términos de referencia de la licitación,
estaba que los mensajes de comunicación hacia estas comunidades y hacia estos jóvenes eran mensajes de comunicación digital. Y fue ahí el primer momento en donde yo dije, ok, vamos a hacer la licitación y una vez que la ganemos, nos sentamos. Cuando nos sentamos y la ganamos, les dije, oigan, si quieren, con todo gusto lo hacemos. Pero la realidad es que el 30 al 40% de la población en zonas rurales del sureste de México no tiene acceso a Internet. Entonces, hombre, no tiene sentido hacer una campaña a través de estos canales. ¿Qué sí tiene sentido? Hacer, como bien nos comentabas, hacer una campaña con alianza con un medio local. ¿Qué medios están consumiendo la gente? Y normalmente los medios locales son más accesibles. O sea, es mucho más sencillo acercarse a un medio local y decirle, oye, ¿qué te parece si juntos hacemos esto, etcétera? Y dicho y hecho, lanzamos una alianza, en alianza con un medio local, súper interesante, que valió la pena. Juan José, perdón, es que en realidad estamos en un momento de break, entonces no hay pantalla que ver. Pero si quieren les puedo decir las lecciones que nos dejan este perfil sociocultural. Nos da apreciaciones estéticas. Nos dice qué canales de comunicación son los canales efectivos. Esto que les estaba diciendo en este momento. Por otro lado, ¿cuáles son los contenidos eficaces que nos ayudan a acercarnos a estas audiencias? ¿Cuáles van a ser los mensajes claves? Trabajar con mujeres en situación de violencia, pues no es lo mismo con todas las mujeres en situación de violencia. Hay muchos puntos clave entre ellas, pero acercarse a ellas supone tener muchas diferencias y diferentes mensajes claves de acuerdo a las diferentes audiencias. Por otro lado, nos dice qué mensajes son sensibles o qué hay que evitar, porque la comunicación también nos puede meter al final del día en problemas si no la hacemos de manera muy bien pensada. Y por otro lado, cuáles son los valores y las emociones que son efectivas para esto. Finalmente, lo que les platicaba, calendario y horarios de posteos en caso de ser una campaña digital, y la competencia y los potenciales aliados. ¿Alguien ya lo está haciendo? ¿Alguien ya hizo ese mensaje? ¿Alguien me puede ayudar a difundirlo de manera absolutamente rápida y aprovechar esto que les decía de la ley de Pareto? ¿Alguien está dispuesto a asumirse? ¿Podemos tener una persona vocera o varias personas voceras para nuestra campaña? ¿A qué perfil queremos llegar y cómo lo estamos haciendo? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o algún comentario o algo en lo que les gustaría profundizar. ¿Nadie se anima? ¿Algún objetivo que hayan aterrizado, alguna campaña que nos quieran compartir? Buenas tardes. Yo sí tendría alguna duda sobre alguna campaña, sobre cómo usarla adecuadamente. Nosotros trabajamos con enfermos a todo tipo de adicciones realmente. Está claro y es un poco lógico que es más fácil hacer campañas donde trabajas quizá con niños, con personas pues, que evidentemente son más vulnerables. Pero socialmente hablando, y seguramente estoy haciendo aquí un prejuicio, pero creo que así se suele ver, pues a los adictos normalmente se les ven como victimarios, no tanto como víctimas, creo yo, ¿no? Entonces, ¿algún consejo de cómo tocar el corazón o cómo llegar a sensibilizar con esta causa, ¿no? Porque obviamente es más fácil poner una fotografía de un niño con hambre y
o alguna persona con algún tipo de discapacidad y te llega rápidamente, ¿no? A cualquier tipo de persona. Pero cuando se trata de este tipo de permos, de este perfil, quizá cuál podría ser o si tú tienes experiencia, ¿no? Como para abordar este tipo de campañas. Muchas gracias. Claro que sí, Edgar. Mira, la verdad es que el tema de las adicciones es un tema especialmente complicado, que justo tenía pensado hablar mucho de esto a propósito de lo siguiente que vamos a ver, que son ciencias del comportamiento. Porque en ciencias del comportamiento hay varias campañas en torno a temas de adicciones que han funcionado o han sido un gran fracaso. El tipo de mensaje dependerá, y la construcción de los mensajes, dependerá de a quién se quiere llegar y qué queremos que suceda después de que consuman nuestro mensaje. Si queremos que se sensibilicen, si queremos que cambien de alguna manera, si queremos que se acerquen a nosotros, si queremos cambiar esta narrativa de las adicciones como enfermedades o como problemáticas sociales, etc. Y te lo digo por lo siguiente, les cuento una historia que es muy interesante. En 1980 y tantos, la verdad no sé en qué año, Nancy Reagan, la esposa del expresidente Ronald Reagan, hizo algo a nivel mediático que nadie había hecho antes. Y no sé si, Edgar, conoces este caso. Y sí, con todo gusto abro tu micrófono. El caso de la campaña Just Say No. ¿O alguien lo conoce? Ok. Lo que pasó fue lo siguiente. Se dieron cuenta que había un consumo creciente de adicciones en Estados Unidos. Obviamente los resultados no fueron muy buenos y ahorita es bastante claro lo que sucedió con Estados Unidos desde los 80s en materia de consumo de drogas. Y Nancy Reagan, con todo el poder del Estado, con todo el poder y recursos, decidió lanzar una cruzada con una campaña que se llamaba Just Say No, solo di que no. El anuncio principal era un niño joven que salía de su casa y justo al salir iba a la escuela, agarraba su mochila y justo al salir se encontraba un vecino. Y el vecino le decía, oye, ¿no quieres fumar un porro de mota conmigo? Y el niño se volteaba y le decía, no, gracias. Seguía avanzando y caminaba, bajaba las escaleras de su edificio y se encontraba con un amigo que le decía, oye, ¿no te quieres meter algo conmigo? Va a ser divertidísimo, no sé qué, tenemos esta droga. Y el niño le decía, no, gracias. Llegaba a la escuela y en la escuela otra vez le ofrecían y él decía, no, gracias. Al final, la campaña decía, just say no, solo di que no, contra las drogas. La pusieron en todos lados, estas campañas que ves hasta en la sopa. Y años después, un grupo de científicos hizo un análisis para ver la curva de si la cantidad de acciones había bajado o había subido. Si el consumo de drogas había bajado o subido en los años a partir de que salió esta campaña. Y se dieron cuenta que el consumo de adicciones subió. Que la gente y los jóvenes de esa edad estaban consumiendo más drogas de lo que normalmente hubieran consumido de seguir los patrones iguales. Y la respuesta, los científicos del comportamiento se la achacaron y la pusieron en una cosa que opera con todas las personas, en un sesgo que es la presión social. Básicamente lo que dijeron es, pues hasta entonces, muchos jóvenes y adolescentes norteamericanos no habían escuchado de drogas, no sabían que estaba en su panorama, que podían consumirlas, pero se dieron cuenta con todos estos anuncios que había muchos niños, muchos jóvenes, que además se veían buena onda, que sí estaban consumiendo. Y entonces les abrió un mundo de posibilidad al decir, pues quizás
Si otras personas están consumiendo, yo también puedo consumir. Esto mismo, hablando de adicciones y campañas, sucede y sucedió con otra universidad, no me acuerdo cuál es, una universidad norteamericana. De estas universidades que en el campus viven todos los estudiantes y están todos los maestros y todos juntos y hay un bar y ahí están todos los estudiantes. Y tenían un serio problema de consumo de alcohol. Un serio problema porque cada que llegaba el viernes, ¡pum! Había choques, había desastres, había todo porque los bares se atascaban de chavos que se ponían hasta las manitas echando shots. Hicieron desde la universidad un sinfín de campañas de posicionamiento, de decir, hombre, la adicción te hace daño, hombre, el alcohol te va a matar, hombre, la sociedad y la comunidad te agradecen que no consumas alcohol el fin de semana, etcétera, y nada funcionaba. Probaron todo tipo de mensajes. Hasta que un día probaron una cosa que no habían probado antes. Les fueron a preguntar a los estudiantes si qué tanto les gustaba salir a los bares y ponerse hasta las manitas. Y descubrieron que en realidad no les gustaba tanto. Que la gran mayoría de los jóvenes que salía todos los viernes a los bares y se ponía hasta las manitas, no quería hacerlo. Lo hacía porque todos iban. Porque, pues, hombre, todos están yendo, son mis amigos, vale la pena. ¿Y qué sucedió? Publicaron en el periódico local resultados de encuestas diciendo que a la gran mayoría de los jóvenes de esa comunidad universitaria no les gustaba tomar. Nada más publicaron esas encuestas y el consumo de alcohol se fue por los suelos. Por los suelos porque la gente y los jóvenes al llegar a los bares se daba cuenta que en realidad nadie quería. Y eso presionaba incluso a los que sí querían a decir, no, mejor no, porque la mayor parte de la gente no quiere, entonces mejor no tomo. Y los niveles de alcohol en el campus se redujeron. Entonces, retomando la pregunta antes de los ejemplos, yo creo que tiene que ver con cuál es la audiencia y qué queremos lograr para a partir de ahí construir los mensajes. A partir de ahora en adelante vamos a ver dos cosas, dos puntos que nos van a dar la entrada a nuestra siguiente sesión de la próxima semana, que es primero ciencias del comportamiento, que son todos estos casos, todos estos ejemplos de comunidades que cambiaron, de cosas que nos ayudan a generar mensajes de comunicación súper a la medida, considerando cómo funciona, cómo funcionamos las personas a nivel cerebral, para cambiar nuestro comportamiento y qué tenemos que hacer para generar comunidades activas, etcétera, en vías de que la próxima semana nos metamos de lleno a la construcción de esos mensajes, con estos tips, con estos cuestionarios como para ir llenando, hacer checklist de si nuestros mensajes tienen o no estos componentes de comunicación con potencial de ser efectivos. Esta primera sesión es fundamentalmente una sesión más teórica, una sesión como para decir, ok, sí vale la pena. Y la siguiente sesión nos metemos de lleno a teoría y estrategias para producir estos mensajes. Entonces, si no hay más dudas o comentarios, podemos... Regina, ¿cómo comunicar eficazmente la causa de las demencias y el Alzheimer que causa tanto miedo que nadie quiere y ve que las personas mayores son invisibles? Hola, Pablo. Hay causas que son más taquilleras a la gente. Hay temáticas que son más complicadas y requieren un trabajo de mayor sensibilización. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo abordarlo considerando esta situación que aparentemente en desventaja con otras causas? Siguiendo estos dos comentarios, Maribel y Regina, vamos a ver un caso precisamente de comunicación de una campaña de Alzheimer. Una campaña súper que revolucionó por completo el cómo veían por lo menos los españoles el Alzheimer, y que estoy seguro que les va a hacer sentido en esta cuestión de cómo construir estos mensajes que no son tan sexys como otros.
de causas que no son tan sexys y no apelan tanto como otras. Y les va a asistir, ya verán. Perdón, creo que alguien rayó la presentación. No sé si Damaris nos puede ayudar a borrarlo o cómo funciona eso. Sí, permíteme un momento. Digo, no pasa nada, se sigue viendo, pero bueno. ¿Qué son las ciencias del comportamiento y por qué nos deberían de importar? Las ciencias del comportamiento son una serie de disciplinas que nos llevan a entender la conducta humana. ¿Y por qué hacer una pausa en la conducta humana desde la comunicación? Porque cuando entendemos cómo funciona el cerebro, entendemos qué mensajes de comunicación le vamos a mandar y a qué parte del cerebro de las personas. Esto es algo que dominan las grandes transnacionales, las empresas de consumo masivo, y que desde el tercer sector, desde los ambientes que queremos transformar la realidad como la conocemos hacia sociedades más a gusto, más tranquilas, más dignas, más justas, etcétera, no nos ponemos a pensar porque creemos que son estrategias de marketing que diseñan una serie de malosos en medio de unas oficinas oscuras y llenas de negros planes para la sociedad. La realidad es que tenemos muchísimo que aprenderles, empezando por entender cómo funcionan los cerebros nuestros, de nuestras audiencias, y a partir de ahí ver, como les decía, en la siguiente sesión, cuáles son los elementos que tenemos que utilizar para llegar justo al cerebro de nuestras audiencias, justo a las emociones claves de estas personas, para orientarlas a formar comunidad, a ser más empáticas, a donar a nuestras causas, a sumarse como voluntarias, etc. ¿Cuál es el proceso del entendimiento cerebral? Esto no es algo que yo haya inventado, lo inventó, por supuesto, el primer psicólogo premio Nobel de Economía hace algunos años, que tiene un libro muy bueno que se llama Piensa rápido y piensa despacio. Viene también, creo que en la presentación hasta el final, hay unas referencias bibliográficas que les van a hacer sentido. Lo que dice este autor es que nosotros en la cabeza tenemos a una suerte de elefante, impulsivo, movido, fuerte, brutal, enorme, increíble, que está controlado por una persona encima que le intenta dar forma. El sistema 1, que es el sistema del elefante, es toda la parte impulsiva, fuerte, inconsciente, automática y universal que todas las personas tenemos. Por ejemplo, cuando vamos manejando y se nos cruza algo, nadie piensa que tienes que meter el freno. Metes el freno automáticamente. Cuando acercas la mano a algo caliente, nadie piensa, hay que quitar la mano porque me va a hacer daño. No, la quitas inmediatamente. Ese es el sistema 1. Es el sistema más rápido y con el que operamos la mayor parte del tiempo de nuestras vidas. Es el sistema que hace y normaliza todo nuestro entorno para que pues, nos sea más sencillo vivir. Si pensáramos todo lo que nos rodea, quién está pasando, cómo está nuestro vaso de agua, cómo vamos a tomar agua, etcétera, sería muy cansado y sería imposible. Pero este sistema 1 nos permite andar en bici, por ejemplo. Ya sabes andar en bici, no necesitas pensar que tienes que pedalear, pensar que tienes que equilibrarte. Una vez que ya aprendiste, ya lo logras. Y eso es el sistema 1 andando, el sistema rápido, el sistema impulsivo y el sistema que te dice, por ejemplo, cuando estás en la fila del súper, me voy a comprar este chocolate que está aquí de color rojo, aunque sabes que te hace daño. Sabes que te hace daño comprarte un líquido negro que hace daño a las personas y al planeta y tiene gas y te va a hacer infinito daño, ahí vas y lo compras. ¿Por qué? Porque te da una satisfacción automática. ¿Y por qué? Porque tu elefante interno dice, venga, vamos, con todo, te va a gustar, acéptalo,
cómetelo, tómatelo, y lo haces. En cambio, por otro lado, tienes al sistema 2. Es un sistema lento, es analítico, es complejo, es lógico y es reflexivo. Normalmente está diciéndole al elefante, no, espérate, o bueno, ya. Este sistema se cansa. Las personas, por ejemplo, a lo largo del día tomamos muchas decisiones que implican que el sistema 2 esté pensando constantemente. Que nuestra parte lógica, racional, esté todo el tiempo operando. Y de repente se cansa. Y al final del día lo único que quieres ver es comerte algo gordo, acostarte y ver la tele, de algo que no te agregue más que tranquilidad y te rías un ratito y ya está, se acabó. Así funciona nuestro cerebro y para ello vamos a hacer un ejercicio. Piensen ustedes y no hagan trampa. Si un bat y una pelota cuestan juntos 110 pesos y el bat cuesta más de 100 pesos más que la pelota, ¿cuánto cuesta el bat? Nuestro sistema 1 automáticamente va a decir, el bat cuesta 100 pesos. Estoy seguro que muchas de ustedes dijeron automáticamente, sí, 100, pero quizás algo les hizo ruido. La pelota cuesta 10, se acabó. Pero cuando lo piensas un poquito más, dices, pero el bat cuesta 100 pesos más. Y 100 menos 10 son 90. ¿Dónde está el truco? El sistema 2 nos va a decir, pues vamos a hacer los números. Si el bat cuesta 105 y la pelota 5, listo, 110, cuesta 100 menos. Pero este es un proceso que supone un poquito más de reflexión. Normalmente las personas automáticamente estamos en números. ¿Por qué? Porque el sistema 1, el elefante que tenemos operando, nos dice, hazlo, tómalo. ¿Qué otro ejercicio clave? Clave. ¿Cuál de las dos es más larga? Si ya lo han visto, van a decir, oh, son del mismo tamaño. Si no, incluso yo ahorita la sigo viendo de maneras diferentes, pero genuinamente son del mismo tamaño. Pueden sacar sus reglas y pueden medirlas. Es correcto, Ricardo, son iguales. Pero nuestro sistema 2 nos hace modificar nuestra percepción. Nuestro sistema 1, perdón. El juego de percepciones es el que nos lleva a entender las cosas, a entender nuestra realidad. Y es de lo que se hacen, es de lo que se apalancan muchas comunicaciones para atraer nuestra atención. Básicamente, muchas campañas lo que hacen es, vamos a atraer al sistema 1 con algo que lo llame la atención, que diga, wow, ¿qué es esto? Y después lo mantenemos. Por ejemplo, no sé si han notado que en las noticias hay una sección siempre de noticias de última hora. Y la ponen en un color rojo o amarillo estridente y hasta le ponen un sonidito estridente. Eso automáticamente causa que las personas voltemos nuestra atención a eso. Es la misma lógica por la cual, por ejemplo, las alarmas de los coches están diseñadas con un decibel que normalmente no escuchamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando escuchamos una alarma, sabemos que tenemos que voltear. Eso lo pensaron los diseñadores de coches. Lo piensan los diseñadores de espectaculares. Lo piensan quienes están haciendo campañas. ¿Cómo atraes primero al sistema 1, al impulsivo, al que quiere que te atraiga, para después pensar? Uno de los grandes errores de comunicación normalmente es lanzar campañas con muchas cosas esperando que la audiencia empiece a razonar automáticamente y empiece a decir, claro, este mensaje. No, tienes que apelar a una cosa impulsiva, a una cosa emocional, y no de cualquier emoción, ya veremos qué emociones funcionan, y a una cosa que atraiga la parte más animal de nuestro ser. Una vez que tengamos la atención de nuestra audiencia, vamos a poder hacer que el sistema 2, que el jinete del elefante entre en acción y se modifique y empiece a pensar y empiece
así que el hámster a caminar. ¿Qué son los sesgos y las fricciones? Los sesgos y las fricciones son efectos que producen desviaciones en nuestros procesos mentales. Nos lleva a distorsionar, a tener interpretaciones ilógicas de nuestra realidad, como lo que vimos del tamaño de las flechas. Las vemos como de tamaños diferentes y psicológicamente nos lleva a pensar que somos irracionales. Las personas somos irracionales porque no vemos las cosas como son, tal cual. Están todas marcadas por sesgos y fricciones. Existen más de 175 sesgos. Muchos de ellos podemos utilizarlos en comunicación para generar cambios positivos y para generar campañas de comunicación eficaces con nuestras audiencias. Pensemos, por ejemplo, que tenemos la voluntad de hacer algo. Esto también se utiliza mucho para explicar cambios de comportamiento a nivel personal. Todos decimos, hombre, queremos bajar de peso, hacer más ejercicio, etc. Cuando se empiezan a incorporar los sesgos y las fricciones y entendemos esto en nuestras propias vidas, podemos entender que las fricciones son todas aquellas cosas que generan complicaciones. Por ejemplo, hace poco me mandaron una campaña de recaudación de una organización de la sociedad civil muy padre. Era una campaña para recaudar fondos para determinado estado de la República, para una causa que además estuvo muy bien bajada. Hicieron unos videos muy padres, contrataron una agencia para hacerles una comunicación padre, y todo funcionaba, ¿no? Y todo el call to action de la campaña era ven y dona. Perfecto. Y entonces yo me metí y dije, ok, pues va, voy a donar. Entré, le di clic y me mandó a su página. Y después dona aquí. Ok. Otro clic. Esa es una fricción, algo que me está haciendo más complicado. Otro clic. Y me aparece una pantalla en donde dice, dona a nombre de Asociación XXX con la clave interbancaria XXXX y después mándanos un mail para tu recibo deducible de impuestos. Y entonces dije, no, a ver, o sea, no tengo la media hora ahorita para meterme a la página de internet, a mi página de mi banco, dar de alta la cuenta de la AC, esperarme media hora a que la CNBV me lo acepte, y después donarles, y después mandarles un mail. Las fricciones de esa campaña son gigantescas. Y por más buena que haya sido la campaña en materia de comunicación, al momento de donar, es imposible. Dicho sea anuncio de paso, con Fundify lo que hacemos es, llegas a una página en donde no te tienes que registrar, solo pon tu tarjeta de crédito aquí. Con tu nombre, tarjeta de crédito, CBB, clic y vámonos. Muchas gracias por tu donación. Punto final. El chiste es eliminar estos sesgos y estas fricciones. Hay fricciones de interacción, es decir, estas cosas que les estoy contando. Hay fricciones por carga cognitiva, es decir, cuando tenemos mucho que pensar y sentimos que la cabeza hay unas cosas, la verdad es que nos cuesta trabajo hacer otras. Y hay fricciones emocionales, es decir, cuando pensamos, hombre, eso nos va emocionalmente a costar esto, pues no lo hace. Algunos ejemplos de sesgos. Tenemos la aversión a la pérdida. A las personas nos cuesta mucho más, nos duele mucho más perder algo que ganar algo, incluso si son de lo mismo. Esto se utiliza muy bien en muchas campañas de comunicación. ¿Por qué? Porque te dicen, hombre, si no aprovechas esto ahorita, ya después lo vas a perder. Por ejemplo, el fin de semana pasado fui a comprar un celular porque mi celular ya no habría muchas aplicaciones, estaba fatal, necesitaba unas. Entonces fui, compré uno y me dijeron, ay, como promoción, te llevaste, eran X puntos
en la tienda. Y dije, ah, perfecto. Y los puedes canjear por algo. Buenísimo. Entonces voy y me dicen, mira, tenemos todos estos regalos de los que puedes escoger. Y dije, súper emocionado, deme el procesador de alimentos. Y entonces sacaron mi procesador, me lo dieron, pasaron en la cuenta, listo. Y para terminar me dicen, bueno, le quedan 87 puntos. Y yo, ah, perfecto, qué emoción. ¿Y qué puedo hacer con ellos? Pues utilizarlos. Y yo, wow, ¿y cómo los puedo utilizar? Generando más puntos. Entonces me quedo así como, ¿cómo? Sí, claro, comprando más, se acumulan y puede venir a canjear más regalos. Ah, entonces, claro, me empecé a reír y le dije, muchísimas gracias, con permiso. Y claro, si lo hacen es porque funciona. Porque cuando le dicen a la gente, con estos puntos que vas a perder, la gente dice, no, hombre, pues voy a perder esto. Ah, ya sé, entonces voy a regresar a la tienda a comprarles más, para que me den más y después me regalen un regalito de este tamaño de comparación de la compra que hizo. En estrategias comerciales, estrategias de comunicación funciona muy bien. La prueba social es este sesgo que yo les platicaba al contarles de las adicciones. Lo que hicieron en la Universidad norteamericana al poner las gráficas de cómo estaban consumiendo alcohol era un elemento para modificar las personalidades de acuerdo a la prueba social. Los libros de Amazon, por ejemplo, bueno, Amazon en general lo hace muy bien. Uno entra y compra normalmente los que más compras y opiniones tienen. ¿Por qué? Porque hay una prueba social. Hay gente diciéndote, gente como tú, la gente no le creemos a las marcas, no le creemos a las causas, no le creemos a las organizaciones. ¿A quiénes sí le creemos? A nuestros iguales, a personas como nosotros que están comentando, a personas que te dicen, oye, vale la pena hacer esto, lo haces. El sesgo del anclaje es, por ejemplo, un sesgo que utilizan también las tiendas cuando te quieren vender algo muy caro. Una vez, por ejemplo, fui a comprarme un traje y llegué pues sin la menor idea de cómo se compran los trajes. Llego a la sección de trajes y me dicen, ¿qué está buscando? Y yo, pues un traje. Hombre, hay miles. El más normal, uno que no se vea mal, X, no me importa. Me dice, mire, tenemos este que cuesta 24,000 pesos. Hice una cara de, no, ¿qué es esto? ¿No estoy parado? ¿Qué? Obviamente me equivoqué de tienda, me equivoqué de todo. Y me dice, bueno, si tiene un menor presupuesto, tenemos desde 2,000. Y dije, ah, no, pues 2,000 está muy barato. Mi presupuesto no eran 2,000. Yo no pensaba que un traje costara 2,000 pesos. Pero en el momento en el que el vendedor puso el ancla en un precio alto, lo demás parecía bajo. Esto lo podemos hacer para merchandising, por ejemplo, en nuestras organizaciones. Pones algo que a la gente le parezca caro, a partir de ahí lo demás va a parecer barato y podemos colocar más. Y finalmente, el sesgo de confirmación, que es un sesgo que me encanta. Cuando las personas creemos algo, vamos a buscar información para reafirmarnos lo que creemos previamente. Si nosotros creemos que X político es malo, vamos a buscar información y vamos a encontrar noticias que nos digan que este político está haciendo malas cosas. Si nosotros queremos comprar algo nuevo, vamos a encontrar noticias y se nos va a quedar en la mente nuevas cosas, nueva información que nos van a reafirmar lo que nosotros ya creíamos. Nosotros no estamos buscando opiniones contrarias que nos ayuden a que nuestro conocimiento sea mayor, no. Estamos siempre buscando a confirmar lo que ya sabemos. Cuando sabemos que esto sucede, podemos internamente en nuestros proyectos sociales o mentales positivos decir y pararse a reflexionar si no estamos generando un sesgo de confirmación. Pasa mucho con los proyectos. Esto va a pasar y nos va a salir súper bien, no sé qué. Y buscamos solo elementos que confirman que lo que estamos haciendo va a salir bien. Y dejamos a un lado opiniones contrarias y a veces esas opiniones contrarias eran más válidas. Y a veces, y en general, para conseguir el mejor conocimiento,
de lo que se trata es de conseguir nuevas y diferentes opiniones. Ahora bien, antes de pasar a una sección de preguntas y respuestas, me gustaría dejarles esto sobre la mesa. ¿Cómo incorporamos todas estas cosas para generar comunicación de impacto? Hay muchas estrategias. En la próxima sesión vamos a ver dos metodologías especialmente de comunicación. Una para generar mensajes digitales pegajosos, mensajes digitales que funcionen, que lleguen más lejos. Y la otra para generar mensajes fuera del mundo digital. La gente pasa en promedio como 2 horas en internet al día. El resto del día la gente se comunica, la gente comparte cosas, la gente le cuenta cosas a su familia y a sus amigos, etc. ¿Cómo generamos mensajes para llegar ahí? Vamos a ver varios ejemplos de organizaciones. Les digo, les traigo videos de varias cosas. Y pues nada, ahora sección de preguntas y respuestas. Comentarios, aclaraciones. Les voy a dejar por acá también mi correo electrónico por cualquier cosa que necesiten. Hola, yo quiero hacer una pregunta. Claro. Bueno, tiene que ver, como tú sabes, en las organizaciones, pues no hay como tanto recurso para tener un gran equipo de comunicación o tantos recursos para generar campañas. Por ejemplo, acá donde yo estoy, pues somos realmente como otra persona y yo, quien hace los gráficos y yo que me encargo como del tema como de relaciones públicas, marketing, promoción, así todo, ¿no? Como sabes, en general así es como en las organizaciones. Y a mí, o sea, todo lo que tú dices me queda como muy claro porque de alguna forma es lo que intuitivamente he estado haciendo, a lo mejor no tan organizado como tú lo sugieres, pero pues que de alguna forma lo he estado haciendo. Pero me interesa saber tu opinión respecto a cómo podemos sensibilizar a la parte directiva o a la parte que toma las decisiones de que esta área de comunicación es importante que se profesionalice, profesionalizar el tema de las audiencias, pensar cómo sensibilizarlos de que lo que estamos comunicando tiene un impacto mucho más grande de lo que quizá ellos consideran, ¿no? Para hacer llevar el mensaje de de lo que nosotros hacemos y a quienes nosotros impactamos. Gracias. Claro que sí, Diana. Mira, la verdad es que planteas un punto fundamental en los procesos y hay un par de estrategias. A mí la que más me gusta en lo personal es hacer uso del primer sesgo que vimos, que es la aversión a la pérdida. Hay un libro, no me acuerdo cuál es, creo que es de Content. Luego investigo bien, si me lo recuerdas por ahí, perdón, que si puedo hablar un poquito más fuerte. Igual voy a subir el volumen de entrada. Si me recuerdas ese libro te lo puedo mandar, pero te digo que uno de los puntos clave que hay que apalancar es la aversión a la pérdida. ¿Cómo apalancas la aversión a la pérdida hacia el equipo directivo? Mostrando ejemplos. Oye, ¿ya viste lo que está haciendo X persona? No nos podemos quedar atrás. Voy a organizar algo. ¿Te subes? Y te va a decir, sí, claro. ¿Por qué? Porque le estás metiendo la aversión a la pérdida en el tuétano. Es, mira, los demás ya lo están haciendo y tú no. Y te subes, te voy a hacer parte. Te voy a hacer parte de todo esto y tu insight va a ser clave. Entonces, apalancas dos cosas, que es la aversión a la pérdida para jalar su atención y dos, el clásico echarle crema a los tacos. Entonces, le echas más cremas a los tacos y dice, hombre, sí, claro, soy muy importante, quiero participar, 100% estoy ahí, cuenta conmigo. Y le robas media hora de su tiempo. No hagas una reunión de 2 horas, no, media hora para, hombre, les presentas los casos de éxito, de lo que está haciendo, no sé si la competencia, pero otras causas sociales. En la próxima sesión vamos a ver varios ejemplos de gente que ha recaudado así cientos de millones de dólares con campañas que además no supusieron
budget, con campañas que dijeron, hombre, vamos a hacer esto, es una buena idea, y de repente, pum, le pegaron y la volaron la pelota de la cancha de una manera increíble. Entonces, decir, ok, no te voy a pedir nada más que media hora para que nos des tu súper aporte, el tuyo y el de todas las personas que estén involucradas en las decisiones. Si es jurídico, si es administración, todas las personas clave dentro de una organización tienen que estar ahí, no solo el jefe, porque si el jefe o la jefa da una instrucción y alguien no está convencido de ello, la cosa no va a jalar bien. Y por otro lado, hacer estas sesiones de seguimiento. Entonces, tienes sesiones de seguimiento, hombre, ¿qué serán? Podrás hacer 3 sesiones, quizás una inicial de media hora, después un par de sesiones de seguimiento en donde les presentes lo que juntos han logrado. Entonces, juntos estamos haciendo esto y gracias a tu súper aporte y el aporte de no sé quién, y venga. Y entonces lo conviertes en comunitario y funciona muy bien. Creo que esa es mi recomendación. Muchas gracias, gracias. Tomar en cuenta tus consejos y te recordaré del libro. Sí, claro, te lo mando por ahí. Igual en la presentación les voy a incluir bibliografía. Muchos, por ahí vi que más información sobre sesgos. Hay varios libros, como por lo menos yo considero que hay 5 básicos, pero también hay muchos podcasts, hay mucho como contenido no tan clavado como para, ya se me vale echar un libro de 500 páginas de un Nobel de Economía. En una de estas no es para tanto, pero sí hay varios contenido que se puede consumir muy rápido, muy fácil y que nos avienta buenas líneas. ¿Comentario? ¿Alguna otra duda? Nos colocaba acá en el chat Ricardo Velázquez que si puede participar. Sí, adelante, si gusta abrir el micrófono, Ricardo, o a través del chat. Gracias, muy buenas tardes y gracias, Pablo, por todos tus conocimientos y aportes que nos estás dando. Y bueno, solamente, perdón, yo quería complementar un poco de lo que tú mencionas de cómo interesar a los consejos directivos. Y yo creo que tú mencionas algo muy importante en tu plática, que es identificar el público interno y el público externo. Y ahí, bueno, sí es una labor algo difícil en el sentido que a veces el lograr conectar con los equipos de los consejos o los directivos es medio complicado porque en muchas ocasiones solamente lo hacen tal vez como un poquito para cubrir su tiempo libre o para hacer. Y tal vez no tienen mucha conciencia de lo que puede significar el que realmente se constituya un buen equipo de comunicación con los recursos necesarios, pero como bien tú dices, también dándoles a motivar a que ellos van a tener un valor agregado para el logro de la asociación y de la institución. Y ahí es muy bien, como tú decías, también identificar un poco cuáles son sus intereses. A veces no nada más sobre la pérdida, sino también un poco sobre cómo pueden lograr tener un ganar-ganar para todos y al mismo tiempo con eso reforzar el mensaje de la institución y hacerles notar que, bueno, es el puente para lograr crear la sustentabilidad de alguna acción en la que todos estamos comprometidos. Perdón, era solamente mi aporte. Gracias. Claro que sí, Ricardo. Lo que también va no solo por la parte negativa, sino también la positiva. La próxima sesión veremos que las emociones de alta intensidad son las más eficaces y en nuestro criterio estará utilizar positivas o negativas. Nosotros en Disruptivo siempre proponemos las positivas porque por diversas razones, tanto prácticas como morales. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. ¿Alguna duda o pregunta que quieran enviar a través del chat o abrir el micrófono para ya ir cerrando?
Nos dice Ireri, muchas gracias por el contenido. Ojalá la próxima sesión nos puedas compartir estos materiales extras para poder complementar la información. Claro que sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sería todo por la sesión de hoy. Recordarles que la segunda sesión va a ser la próxima semana, el próximo miércoles 19, en el mismo horario que inició la sesión de hoy. No sé si, Pablo, tengas algunos comentarios ya finales. No, nada final, solo decirles, quizás puede parecer abrumador, mucho conocimiento, puede parecer abrumador generar planes y demás. Es más sencillo de lo que parece. Son un par de cuestiones básicas y lo importante es hacer. Y voy a apelar a la aversión a la pérdida. Si no lo va a hacer, alguien más lo va a hacer. Y todos vamos a perder. Entonces, hay mucho que comunicar, mucho por hacer. Y bueno, hay un mundo para transformar. Todas las personas que estamos aquí tenemos labores sociales o ambientales positivas. Y es clave que seamos justo nosotras las que nos comprometamos, porque si no, híjole, no sé a dónde vamos a llegar. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo. Aprovecho para responder la duda de Daniel sobre si mandarán un nuevo link de acceso a Zoom o será el mismo link. Es el mismo link de la sesión de hoy. Igual en la semana también les hacemos llegar recordatorios, pero es el mismo link. Así que pues los esperamos la próxima semana. Pablo, pues muchísimas gracias de parte de nuestro consejo directivo, de todo el equipo de Cadenas de Ayuda. Muchas gracias por la sesión de hoy. Los esperamos la próxima semana y pues que tengan bonita semana. Muchísimas gracias. 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 Bye.